porque es bien importante considerar que cuando nosotros hablamos de elementos, y quiero hacer énfasis en uno básico, por ejemplo, este elemento que se llama, su símbolo es Na. En clases anteriores nosotros aprendimos que el número que aparece acá se le llama número atómico. También el número que nosotros ponemos arriba, se le llama peso atómico del elemento, o también le podemos llamar masa atómica. Y aquí, si nosotros no ponemos carga, no ponemos una información aquí, entonces vamos a llamarlo átomo neutro. ¿Por qué se le llama átomo neutro? Y es lo que quiero que ustedes comprendan. Porque si yo cambio entonces la composición del elemento, vamos a poder tener, por ejemplo, sodio 11, su número atómico, 23 su peso, y coloco esta información arriba, dice 1. Ese 1 es electrones de valencia, que en algunos casos también se les llama carga, que puede ser positiva si no tiene signo y puede ser negativa si tiene un signo negativo. Por ejemplo, hay que aprender a diferenciar. Cuando yo le pongo un número al elemento, deja de ser un átomo neutro y se convierte en un ion de tipo positivo que se le llama catión. Un ion de tipo positivo llamado catión. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero escribir al oxígeno? El oxígeno está en la posición 8 de la tabla periódica, su número atómico, 16 redondeado a un número entero es su masa atómica o peso. Y si yo escribo al oxígeno sin ningún valor a la derecha, entonces lo estoy escribiendo como un átomo neutro, porque no le puse carga. Pero si yo coloco al oxígeno en la posición 8, su masa atómica 16, y le agrego ese número ahí que aparece en la tabla periódica y aparece, dice -2, o sea, es un número negativo, entonces este ya se convierte en un ion. ¿Qué tipo de ion? Anión. Anión. Catión positivo, anión negativo. Los elementos se escriben de esta forma. Ahora hágase la pregunta, ¿de dónde obtengo este dato? De la tabla periódica. ¿De dónde obtengo la masa atómica? De la tabla periódica. ¿De dónde obtengo este número? ¿Cómo le llamamos a este número? Le podemos llamar valencia, electrón de valencia, le podemos llamar carga. O sea, son varios nombres que se le dan, pero ojo, si usted escribe, y esto preste atención, si usted escribe el elemento, ojo, el elemento, si usted lo escribe, tiene dos opciones: ponerle un número en la parte superior o no ponerle el número en la parte superior derecha. Este número acá hace la diferencia entre ambos, porque si no lo coloco, lo voy a considerar un átomo neutro. Recuerde que la partícula más pequeña de la materia se llama átomo. Y el átomo
el átomo neutro y como ion, positivos o negativos. Jóvenes, un átomo, imagínense un átomo que tiene esta forma. Así es un átomo, una forma circular, una forma esférica. Usted lo dibuja un átomo básico, pero en el tema de los átomos hay algo bien interesante en esto. Un átomo el dibujo de un átomo. Ahora, ¿de qué me sirve esa información? Y es que esta información es bien importante porque a nivel de átomo, los átomos están compuestos de 3 partículas subatómicas. O sea, dentro del átomo hay 3 partículas que están ahí dentro y que tienen su carga respectiva o su nombre. Todo átomo tiene un centro. A ese centro nosotros le vamos a llamar el núcleo del átomo. Y en el átomo, en el núcleo, están unas partículas subatómicas, partícula subatómicas. ¿Cuáles son esas partículas subatómicas? Cargadas positivamente, llamada protón, y la vamos a abreviar con un más en un círculo. En el núcleo del átomo, aparte del protón, están los neutrones, que es la otra partícula subatómica. Y para fines prácticos la vamos a abreviar como una N dentro de un círculo. Y alrededor del átomo hay otra partícula subatómica que se llama y está cargada negativamente, y a esa partícula nosotros le vamos a llamar electrón. Concluyendo, 3 partículas, un átomo no se puede dividir, pero un átomo está constituido de 3 partículas bases subatómicas. ¿Cuáles son? Las cargadas positivamente, llamadas protones, las cargas del núcleo, llamadas neutrones, y las cargas negativas del átomo, del elemento, llamadas electrones. Es bien importante saber que los protones y los neutrones usted los encuentra en el centro del átomo. Los electrones no. Posteriormente vamos a hablar de ese tema. Entonces, para que usted vaya practicando con eso, entonces vamos a hacer, mientras revise el video y usted practique, vamos a escribir al flúor como neutro y como ion. Vamos a escribir al magnesio, vamos a escribir al calcio. Ojo, lo vamos a escribir como átomo neutro y como ion, magnesio, calcio. Vamos a agregar el silicio. Vamos a agregar el boro. 5 elementos para ir avanzando con esto, que los va a agregar en la parte del video. Los va a agregar al momento de ver el video y copiarlo como una tareita básica. Ahora, todos los átomos, según la teoría atómica de un científico, y lo anota en el cuaderno, por favor, de un científico llamado John Dalton. John Dalton inventó una teoría que se llama la teoría atómica. Jóvenes, la teoría atómica es bien básico. Los átomos de sodio, todos son iguales. Todos los átomos de sodio son iguales. Todos los átomos de oxígeno son iguales. Pero los átomos de sodio y los átomos de oxígeno son diferentes entre ellos. O sea,
cada átomo de cada elemento de la tabla periódica es diferente. Ahora, voy a tomar el oxígeno neutro porque lo escribo de esta forma. No le pongo carga, por eso ya usted sabe que es neutro. Ahora, esto sabemos que es el número atómico. Y si nosotros sabemos que es el número atómico de cualquier elemento nos va a dar la cantidad de protones que tiene el átomo de ese elemento. El número atómico nos va a dar cuántos protones tiene un átomo de oxígeno. Siempre, es por regla. Cuando es neutro, cuando el átomo es neutro, entonces usted va a poner o va a concluir, si el átomo es neutro, que la cantidad de protones debe ser igual a la cantidad de electrones. Si el átomo es neutro, protones y electrones son iguales y viene cómo obtengo cuántos neutrones hay en el átomo de un elemento. Es sencillo. Hay una fórmula. Usted va el peso atómico menos así lo va a obtener. Entrando en la parte práctica, vamos a hacer algo. Vamos a hacer el oxígeno como átomo neutro. Quiero averiguar en el oxígeno cuántos protones, abreviado con el signo más encerrado en un círculo, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene un átomo de oxígeno. ¿Cuántos protones tiene? Bueno, como el número atómico es igual a los protones, yo concluyo, un átomo de oxígeno tiene 8 protones. Como no le puse valor a la derecha superior, protones y electrones van a ser iguales. Entonces yo tengo 8 electrones en un átomo neutro de oxígeno. ¿Cuántos neutrones voy a tener? ¿Cómo saco los neutrones? Restando el peso atómico menos el número atómico. Entonces los neutrones, 16 menos 8 neutrones le va a dar 8. En un átomo neutro de oxígeno. Revisemos otro ejemplo. El sodio como átomo neutro. Posición 11, número atómico 11, peso 23. Yo necesito saber cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones hay en un átomo neutro de oxígeno, de sodio, perdón. Entonces, ¿cuántos protones tendrá si el número atómico es 11 del sodio? Tendrá 11 protones. ¿Cuántos electrones va a tener? Tiene 11, porque como no le puse carga ahí arriba, asumo que es un átomo neutro. ¿Cuántos neutrones va a tener? El peso atómico menos el número atómico. 23 menos 11, o sea que un átomo de sodio tiene 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. Entonces lo podemos anotar, mire, de forma básica. ¿Qué concluimos? Un átomo neutro, porque no le puse carga, de sodio tiene 11 protones en su núcleo, tiene 11 electrones en su alrededor y tiene 12
neutrones. Así es como se concluye. Esa es la información que yo necesito. Entonces, podríamos incluso plantearnos cualquier otro elemento. Otro elemento podría ser también, si nosotros lo planteamos, vamos a plantear al cloro que es al cloro neutro. Ojo, cloro neutro. Cloro, lo busco en mi tabla periódica, el cloro se abrevia Cl, su número atómico es 17 y su peso atómico 35. Como no le pongo carga, asumo que es neutro. Entonces, yo voy a poder entender aquí cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene un átomo de cloro. 17. ¿Por qué 17? Porque por regla el número atómico siempre va a ser igual a los protones. Y como es neutro, protón y electrón van a ser lo mismo. O sea, el cloro tiene 17 electrones también y los neutrones deberían de ser 18. ¿Por qué 18? Porque 35 de peso menos 17 de número nos va a dar 18. ¿Qué concluyo entonces con esa información? Lo mismo, un átomo neutro de cloro tiene 17 protones, 17 electrones y 18 neutrones. Eso es lo que va a concluir y ahí usted ve la composición de cada elemento como neutro. Ahora, sí quiero que comprenda algo. Ya los intentamos como neutro, entonces, para que usted igual practique, hágalo. Átomos neutros los va a dibujar como usted lo ve en el video y puede hacer átomos neutros del hierro. Podríamos poner al oro, a la plata, que son elementos conocidos, cobre, zinc y estaño. Unos metales puse ahí. Usted los va a dibujar como parte del aprendizaje y les va a sacar la cantidad de protones, electrones y neutrones que tiene cada átomo. Ojo, cada átomo neutro. Ahora, ¿pero qué pasará si en algún momento yo encuentro esto? Oxígeno, número atómico 8, peso atómico 16 y carga menos 2. ¿Será un átomo neutro? No. Es un ion negativo y los iones negativos se llaman aniones. Algo bien interesante que usted tiene que saber es que los aniones, por tener carga negativa, siempre van a traer electrones de otro elemento cuando formen compuestos. Los aniones siempre atraen electrones de otro elemento. Esto es bien básico y es un ejemplo que se puede considerar. Es como cuando usted tiene, jóvenes, una batería. Con un polo positivo y un polo negativo. Si usted quiere hacer funcionar una batería para un control de televisor, entonces usted intercambia la polaridad de las baterías. Porque si usted coloca polo positivo con el polo positivo, no va a funcionar. Entonces tiene que haber una interacción. Lo mismo sucede con los elementos. En química, un elemento con carga negativa se puede unir a un elemento con carga positiva. Entonces usted se pregunta, ¿el oxígeno y el sodio se pueden unir? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene una carga negativa
y el sodio tiene una carga? Entonces, químicamente sí. Solamente hay que estar bien atentos a esto. Oxígeno neutro y oxígeno con carga. Entonces usted se pregunta, bueno, ¿cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene el oxígeno? Pero no como neutro, sino que el oxígeno como ion. ¿Cuántos protones, electrones? Entonces, como ya hay reglas, el número atómico es igual a los protones. Entonces, aquí no cambia. 8 protones. La otra regla que escribí dice, cuando es neutro, protón y electrón son iguales. Ah, pero ese no es un átomo neutro. Entonces, cambio. Ahí la regla no aplica. ¿Cómo obtengo los neutrones? Restando el peso menos el número atómico. Peso, este sí aplica, 8. 8 neutrones. Ahora, escuche bien, ¿cómo obtengo los electrones? Y aquí es una parte bien básica. Cuando hablamos de iones, ¿cómo los voy a obtener? Sencillo. Como restando y sumando números enteros positivos y números enteros negativos. En este caso, y entiéndalo porque es lógico, el oxígeno como ion menos 2 tiene 10 electrones. ¿Por qué? ¿Por qué tiene 10 electrones? Porque como es un ion, no es un átomo neutro, es un ion, la diferencia de cargas es la carga del oxígeno. Menos 10 negativos más 8 positivos, ¿cuánto me da la resta de menos 10 más 8? Menos 2. Por eso el oxígeno tiene 10 electrones como ion. Significa que esos electrones el oxígeno los va a ganar cuando se una a otro elemento. Ojo, para que vayamos entendiendo, miremos al sodio. Pero no como elemento neutro. 11, 23 y 1. La carga del sodio, ¿dónde la voy a encontrar? En la tabla periódica, ya aparece. Dice electrones de valencia. El sodio está en la posición 11, su número atómico es 11. Y usted lo puede encontrar y ahí dice sodio 1. 1 positivo. Ahora, ¿cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene un átomo no neutro, sino que un ion, que sabemos que si es carga positiva se le llama catión y si es carga negativa se le llama anión? Ahora, la pregunta básica aquí es, ¿cuántos protones tiene? Va a tener 11 porque la regla me dice que los protones es igual al número atómico. ¿Cuántos neutrones va a tener? Va a tener 12. ¿Por qué? Porque la regla me dice que resta el peso menos el número atómico. Ahora, ¿cuántos electrones va a tener? Como la diferencia de carga es 1, ¿cuántos electrones va a tener? Debería de tener 10. ¿Por qué? Sume 10 cargas positivas menos 11 cargas positivas menos 10 cargas negativas, ¿cuánto le da? Le va a dar 1. Esa es la carga del ion. Por eso el ion sodio tiene 10 electrones. ¿Cuánto tenía el átomo neutro de sodio? Tenía 11 electrones. Lo que significa que perdió, si los compara, perdió 1. ¿Cuántos electrones tenía el oxígeno neutro? 8. Y si lo compara con el ion, tiene 10. O sea, ganó 2. Por eso es que los elementos con carga negativa siempre ganan esos electrones. Los elementos con carga positiva pierden esos electrones.
Los cationes pierden electrones y los aniones ganan electrones, para que usted lo tenga básico el tema. De hecho, para poder avanzar y practicar un poco, aquí vamos a poner que haga los iones y le saque y encuentre protón, electrón y neutrón en el calcio, en el magnesio, en el potasio, en el... podemos tomar el aluminio, podemos tomar el germanio y el litio. A estos les vamos a sacar la cantidad de protones, electrones y neutrones de cada elemento, solamente para que practique.